tema de hoy va a ser análisis de varianza ANOVA. Para el desarrollo de este tema iniciamos con la medida del tamaño de los efectos. Continuamos con el cálculo de parametricidad, es decir, prueba de los supuestos de normalidad y homoscedasticidad. Continuamos haciendo comparaciones pareadas y vamos a finalizar haciendo una evaluación de interacción entre las variables del estudio. Primero vamos a analizar un diseño de bloques completamente aleatorizados, en el cual tenemos tratamiento, que es una variable principal, una variable de bloque. Tenemos unas variables no controlables. Queremos verificar el efecto en una variable respuesta. El caso dice que se quiere probar el efecto de 4 fertilizantes, F1, F2 hasta F4, en 6 variedades de papa: única, pastusa, yungay, nevada, amarilla, guairo, haciendo además 2 repeticiones de fertilizante por cada variedad. Ya tengo abierto un proyecto en R. Hay una carpeta en la cual están enlazados todos los archivos. Tengo una base de datos donde tenemos la información que vamos a analizar. Antes de iniciar, vamos a cargar todos los paquetes. Entonces, por install packages, entregamos como un vector el nombre dentro de comillas dobles de todos los paquetes que instalaremos. readxl, readr, estos 2 paquetes sirven para cargar bases de datos que están en Excel. ggplot2 es un programa para el diseño gráfico. fsize es un paquete para ver el tamaño de los efectos, calcular el tamaño de los efectos. CART y NORTEST sirven para hacer pruebas de normalidad y homoscedasticidad. Multicom nos va a servir para pruebas variadas y FIA para probar interacciones. Hay otro paquete que es el Agricolae. También sería bueno instalarlo. Entonces, en esta instrucción se cargarán todos los paquetes al mismo tiempo. Yo no los voy a cargar, yo ya los tengo cargados. Una vez que carguemos los paquetes, tenemos que abrir todas las bibliotecas. En este momento vamos entonces a trabajar el diseño de bloques completamente aleatorizados, y para eso vamos a cargar de la base de datos que está en Excel. Vamos a cargar una hoja específica. Notemos que en los archivos tengo la base de datos BD XLSX. En este libro de Excel, si lo abrimos, vamos a mirar el archivo. Abrimos ese archivo de Excel. Notemos que tienen 4 variables: la unidad experimental, una variable que es variedad de papa, la otra variable que es el fertilizante que estamos utilizando en mi variable tratamiento, y el rendimiento en toneladas por hectárea. Ya tenemos entonces nuestros datos. Tenemos 48 datos. Tenemos 3 hojas: BDA, DCL, DCGL. Entonces vamos a abrir la primera hoja. Creamos una variable que se llama BD igual. En esa variable vamos a almacenar la base de datos que vamos a traer con el comando readexl. Lo que se requiere para traer la base de datos específica es dar el nombre del archivo de Excel. Si vamos a la sección de archivos, notamos que la base de datos es bd.xlsx. Ese nombre debe ir tal cual como está en el archivo. Y debemos conocer el nombre de la hoja donde se encuentra esa base de datos. Ya cargamos la hoja. Vamos a mirar la estructura de esa base de datos, de esta BD. Está diciendo que la variedad es una variable carácter, fertilizante es una variable carácter, el rendimiento sí es numérico, es una variable de salida, pero nos es necesario convertir la variable variedad y fertilizante en variables factor.
Para eso, entonces, la estructura es de la base de datos BD, signo pesos, variedad, igual, dentro de esta variable BD, variedad, vamos a almacenar como factor, as.factor, la misma variable variedad, pero en esta ocasión convertida como factor. Al correr este comando, automáticamente se va a convertir la variable variedad en factor. La segunda es la variable fertilizante que está en la base de datos, también la convertimos a factor. Veamos la estructura otra vez de la base de datos. Notamos que la unidad experimental es numérica. La variedad es un factor de 6 niveles. El fertilizante es una variable factor de 4 niveles. Ahora vamos a formular las hipótesis para la prueba, para el análisis de varianza. La hipótesis nula con respecto a los fertilizantes es que no están generando ningún efecto. Es decir, el promedio de producción de todos los fertilizantes es igual. Y esos serían iguales a 0. Entonces la hipótesis alterna diría que al menos un fertilizante está generando una producción diferente a las demás, o la producción de un fertilizante es diferente a la producción de al menos otro. Con respecto a la variedad de papa, podríamos decir que la hipótesis nula es que las variedades no están generando un efecto en la producción. En otras palabras, que el promedio de producción generado por la variedad de papa, al comparar las variedades de papa, es igual a 0. Y la alterna es que existe al menos una variedad que está generando un efecto, o en otras palabras, que la producción de al menos una de las variedades es diferente a los de otra. Ahora vamos a leer el nombre de las variables que tenemos en la base de datos. Entonces aquí nos dice que la primera variable es unidad experimental, la segunda es variedad, la tercera fertilizante y la última es el rendimiento. Vamos entonces con esas variables a crear el modelo. Escribimos la variable modelo. Dentro de esta variable voy a correr la función AOV, Analysis of Variance, y vamos a pedir que compare el rendimiento con respecto, esa es la virgulilla, a el fertilizante que se utiliza más la variedad. Entonces, aquí la información tómela de la base de datos. En este modelo, lo único que se hace es calcular los residuos y las varianzas. Corramos ese modelo. Lo que nos interesa en este momento no es tanto los residuos, sino la matriz de ANOVA. Entonces, corremos el ANOVA del modelo. Lo que va a hacer el R es tomar todos los residuos y organizarlos en esa matriz de ANOVA. Nos muestra que los fertilizantes tienen un p-valor muy significativo. 1.32 por 10 a la menos 10. No se acepta la hipótesis nula, se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto, el fertilizante sí genera un efecto. La variedad también está generando un efecto, un valor muy pequeño por debajo de 0,05, que es el nivel de significancia, pero no sabemos cuál es el fertilizante que está generando ese efecto y tampoco sabemos cuál es la variedad de papa que está generando ese efecto. Para tener una idea aproximada del comportamiento de estos efectos, vamos a hacer unas gráficas utilizando el paquete de ggplot. Entonces, escribimos la función ggplot, la información la tomamos de la base de datos, la AES, la estructura que vamos a tomar es la siguiente. En el eje horizontal, en el eje X, vamos a colocar los fertilizantes. En el eje Y quiero el rendimiento. Quiero que la gráfica me coloque un relleno de acuerdo al fertilizante y que el relleno sea un color diferente. Una vez escrito este encabezado, digamos, del ggplot, sumamos la geometría que queremos desarrollar. Escribimos guión bajo boxplot. Lo que vamos a hacer con esta geometría es una caja
y bigotes, un diagrama de caja y bigotes. Lo que está en el paréntesis alfa de punto 2 indica que el color no va a ser tan denso, sino que va a tener una transparencia del 20%. Si corremos este comando, ya nos generó la gráfica. Noten que es como una transparencia y en efecto vemos que el fertilizante 1 tiene un nivel de producción, aunque hay una dispersión muy alta, una varianza muy alta, se diferencia el nivel de producción con respecto al fertilizante 2, al 3 y al 4. Entonces podríamos decir que el efecto lo estaría generando el fertilizante 1. Si repetimos el gráfico, pero en esta ocasión tomamos la información de la base de datos, la estructura va a tener en el eje horizontal la variedad, en el eje vertical el rendimiento. Ahora quiero que me coloque un color diferente, que me haga un relleno en la gráfica diferente por variedad, pero que ese relleno sea un color diferente. Sumamos la geometría, sumamos y hacemos Enter. Y la geometría que voy a agregar es guión-boxplot, también un alfa de punto 2. Corramos este comando. Y aquí ya podemos también ver que la papa Yungay tiene de pronto un nivel de producción más alto que las demás, aunque también tiene una dispersión muy alta. Pero no basta con el análisis gráfico. Tenemos que probar ese tamaño de efecto, verificar cuál es ese tamaño de efecto. Vamos a ver acá el significado de los tamaños de los efectos. Se considera que un tamaño de efecto es muy pequeño cuando va entre 0 y 0.1. Un tamaño de efecto pequeño, pero no trivial, cuando son valores mayores de 0.1 hasta 0.2. Un tamaño de efecto medio o moderado son valores que van entre mayores a 0.2 hasta 0.5. Un tamaño de efecto grande son valores mayores que 0.5 hasta 0.8. Un efecto muy grande son valores mayores a 0.8 hasta 1.2. Para verificar ese tamaño de efecto, lo vamos a hacer cargando el paquete fxize, ya lo habíamos cargado previamente, y vamos a calcular 3 medidas para el tamaño de efecto. El eta cuadrado va a tomar el modelo. ¿Dónde está el modelo? Donde corrimos el análisis de varianza, donde están almacenados los residuos. Entonces va a calcular el eta cuadrado de ese modelo de ANOVA con intervalos de confianza del 95%. También vamos a correr el omega cuadrado y el epsilon cuadrado. Y corramos el eta cuadrado. El eta cuadrado me dice que el fertilizante tiene un tamaño de 0.75, o sea que es un tamaño de efecto bueno. La variedad tiene un tamaño de efecto de 0.52. Son tamaños de efecto grandes porque son valores mayores de 0.5 hasta 0.8. ¿Qué nos dice el omega cuadrado? El fertilizante tiene un efecto de 0.66. Corramos el epsilon cuadrado. También notamos que el fertilizante tiene un efecto de 0.69 y la variedad un efecto de 0.45. Aquí lo que podemos concluir con respecto a los fertilizantes es que el tamaño del efecto es grande y oscila entre el 66% y el 71%. Algo similar podríamos decir con respecto a la variedad. La variedad podríamos decir también que es un efecto que tiende a ser moderado, con valores que van entre 0.43 y 0.52. A continuación, los supuestos de parametricidad tienen que ver con normalidad y homocedasticidad. Para eso vamos a calcular los residuos del modelo de ANOVA. Solamente extraer los residuos. Entonces vamos a crear una variable que le llamamos residuos igual, y este comando residuals
extrae del modelo de ANOVA los residuos, solamente los residuos. Recordemos entonces, la prueba de normalidad tiene dos hipótesis. La hipótesis nula es que los datos empíricos tienen un comportamiento igual a la distribución normal, y la hipótesis alterna, los datos empíricos tienen un comportamiento diferente a la distribución normal. Primero vamos a probar la normalidad con la prueba de Shapiro-Wilks. Entonces dice que la prueba de normalidad de Shapiro-Wilks, el estadístico es 0.08859 y me dice el p-valor que es menor a 5%, se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto los datos tienen un comportamiento diferente a la normal. Los datos no tienen un comportamiento normal, en otras palabras. La otra prueba sería la de Anderson-Darling, Anderson-Darling.test. Anderson-Darling da también su estadístico de prueba, 1.194, pero lo que nos interesa es el p-valor. También se rechaza la hipótesis nula, y por lo tanto, la segunda prueba de normalidad nos dice que no tiene un comportamiento igual a la normal. Otra prueba que podemos correr es la de Kramer-Von Mises sobre los residuos, y en las tres nos está arrojando el mismo resultado. No hay un comportamiento normal en los datos empíricos. A continuación, vamos a probar la homocedasticidad. En vista de que tenemos dos variables de entrada, una que es el fertilizante y la otra que es variedad, necesitamos dos pares de hipótesis. La primera hipótesis nula, relacionada con los fertilizantes, diría que las varianzas de los resultados de producción de los diferentes fertilizantes son iguales. La alterna sería que las varianzas de producción de los diferentes fertilizantes son diferentes. Con respecto a la variedad, la hipótesis nula diría que la varianza de los resultados de producción de las diferentes variedades de papa son iguales, y la alterna que las varianzas de los resultados de producción de las diferentes variedades de papa son diferentes. Iniciemos corriendo una prueba de Bartlett. La prueba de Bartlett, el comando es bartlett.test. Iniciamos colocando primero la variable de salida, rendimiento, con relación, esa es la virgulilla, al fertilizante. La información de esas dos variables tómala de la base de datos. Borramos este comando y dice que la homogeneidad de las varianzas de la prueba de Bartlett nos muestra el estadístico de Bartlett de 16.16, 3 grados de libertad y un p-valor inferior al 5%, por lo tanto es significativo y se rechaza la hipótesis nula. Lo que estaría diciendo es que las varianzas son diferentes. No hay homogeneidad, hay heterogeneidad. Hacemos lo mismo con la variedad de papa. Corremos la prueba de Bartlett. La variable de salida es el rendimiento, pero vamos a mirar el rendimiento comparando por variedad de papa. La información de esas dos variables está en la base de datos. Corremos. La homogeneidad de las varianzas nos da un estadístico de Bartlett de 20.4245, 5 grados de libertad, y lo que nos interesa aquí es el p-valor. Es inferior al 5%, también se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto, hay diferencia de varianzas con respecto a la variedad de papa. Corramos ahora la prueba de Leven. Ya habíamos cargado la biblioteca de CAR, por lo tanto, el comando sería Leven-test y la estructura es la misma. Primero la variable de salida en relación a la variedad, la información tómela de la base de datos y halle la prueba de Leven alrededor de la media. Borramos este comando y aquí nos muestra la prueba de Leven. Nos muestra un estadístico de 5.10, no nos interesa tanto, nos interesa es la probabilidad, o sea el p-valor, que es inferior al 5%.
lo cual quiere decir se rechaza otra vez la hipótesis nula. No hay homogeneidad de varianzas. Podemos hacer lo mismo con el fertilizante. La prueba del event test, variable de salida, el rendimiento de papa, comparado por, vamos a medir el rendimiento de papa respecto al fertilizante. La información tome de la base de datos y haga esa comparación alrededor de la media. La homogeneidad de las varianzas por variedad nos dice que hay un p-valor por debajo del 5%. No podemos decir que hay igualdad de varianzas. Continuamos ahora hallando las pruebas pareadas. La primera prueba pareada es la prueba de Tukey. La prueba de Tukey ya nos va a permitir identificar cuál es el fertilizante que en realidad está generando el efecto y en qué medida está generando un efecto con respecto a los demás fertilizantes. También podríamos decirlo con respecto a la variedad de papa. ¿Qué variedad de papa es la que produce mayor rendimiento? Entonces, vamos a crear una variable que le llamemos Tukey y dentro de esa variable vamos a almacenar este comando, Tukey HSD. La información tómela del modelo de ANOVA y una vez que me almacene esta información en la variable Tukey, quiero que nos muestre los resultados de Tukey. Corremos la consola, corramos este comando. Y si notamos, estos tres primeros, el p-valor está indicando que hay diferencias significativas. En otras palabras, hay diferencia significativa entre el fertilizante 1 y el 2, entre el 1 y el 3 y el 1 y el 4. A la producción del fertilizante 2, al restarle la producción con el fertilizante 1, me genera un valor de menos 5.33. Quiere decir que la diferencia es de 5.33 toneladas. Bueno, también podemos mirar, hacer la comparación entre las variedades de papa. Al comparar la papa guairo con amarilla, notemos que no hay diferencias significativas. Aquí sí hay una diferencia significativa. Esa se presenta entre la variedad de papa yungay y la papa amarilla. Hay una diferencia significativa de 3 toneladas. Sí, como dio positivo, está indicando que la papa yungay genera mayor producción que en la papa amarilla, con una diferencia de promedio de 3.25. ¿Dónde más tenemos diferencias significativas? Como todo esto es mayor a 5, no podemos decir que hay diferencias. En esta otra, el menor al 5%, yungay, la producción de papa yungay es mayor que la producción de papa guairo. La diferencia promedio es de 4.37 toneladas. Una prueba pareada adicional que podemos hacer es correr el test de Duncan. El test de Duncan necesitamos mirar una vez más el modelo de ANOVA, la tabla de ANOVA, borramos el modelo de ANOVA, porque aquí vamos a identificar dos datos que tienen que ver con los residuos. Para la variedad de papa vamos a crear una variable de Duncan. De la base de datos vamos a medir el rendimiento, pero vamos a medir ese rendimiento comparándolo con la variedad de papa que se va a tomar de la base de datos BD. Primero vamos a colocar acá, este número hace referencia a los grados de libertad del residuo, de los residuos. Lo pegamos acá que serían 39. Los cuadrados medios, es decir, la varianza, que sería el último dato. Toda esta información, la prueba de Duncan, se va a almacenar en la variable Duncan var y quiero que además me muestre la información de esa variable. Borramos el comando y aquí al final, a ver qué nos muestra. Primero nos muestra unas estadísticas descriptivas, nos muestra los promedios, los cuartiles, las desviaciones estándar, pero nos interesa es la última tabla
donde nos diferencia los niveles de producción dependiendo la variedad de papa. Y nos dice que la variedad Yungay genera una producción promedio de 12.87 toneladas por hectárea, seguida de la papa nevada de 10.5 toneladas por hectárea y así sucesivamente. Estas letras representan las diferencias. Notemos que la papa nevada tiene una letra B, pero esa B también la encontramos en las siguientes variedades, única, pastusa y amarilla, lo cual quiere decir que los niveles de producción de estas tres variedades pueden llegar a ser iguales también a la de la papa nevada. Podemos también ver esta información en forma gráfica. Aquí nos compara los diferentes tipos de variedades. La primera, Yungay, noten que el promedio de producción es mayor a los demás. La siguiente es la nevada, que tiene una dispersión muy alta, por esa razón es que tiene esa similitud. Y notemos que este promedio de producción es muy similar a las demás, aunque es mayor a las demás variedades de papa. Podemos correr también el test de Duncan, pero para los fertilizantes. Entonces, creamos una variable que es Duncan-Fer. La prueba sería Duncan.test. Tomamos información del rendimiento de la papa que se encuentra en la base de datos BD. La variable que yo quiero comparar sería el fertilizante, el rendimiento, pero de acuerdo al fertilizante. Acá tenemos que colocar los grados de libertad del error y la varianza del error también. Vamos a correrlo a ver qué nos muestra. También encontramos acá unas estadísticas descriptivas, pero nos interesa es la última. El fertilizante 1 tiene un nivel promedio de producción de 13.58 toneladas. Es diferente a todos los demás. El fertilizante 3 es el siguiente en producción, genera un nivel de producción promedio de 10.08 toneladas por hectárea, y el de menos producción sería el fertilizante 2. Vamos a ver la gráfica de los fertilizantes. Entonces aquí lo vemos, en efecto el fertilizante 1, el nivel de producción es muy alto en comparación con los demás, y aunque también tiene una dispersión muy alta, ¿no? En cambio, el fertilizante 3, 4 y 2 tiene un nivel de dispersión similar. Ya hemos visto cómo el tratamiento genera un efecto en la variable de respuesta. Ya hemos visto cómo los bloques generan un efecto en la variable de respuesta. Pero ahora queremos ver cómo la relación que hay entre la variable tratamiento y la variable bloques me genera un efecto en la variable de respuesta. Vamos entonces a correr otra vez el modelo, pero cuando vamos a hacer interacciones va a tener un pequeño cambio. El modelo vamos a correr el ANOVA análisis de varianza para que nos calcule los residuos. Sabemos que siempre iniciamos con la variable de salida, que en este caso es el rendimiento, y vamos a relacionarla con la variable principal, sería fertilizante, más la variable bloque, que sería variedad, más aquí viene el cambio. Colocamos la interacción entre las dos variables, la variable fertilizante, 2 puntos, la variable variedad. Estos 2 puntos entre las dos variables está refiriéndose a la interacción de ellas. Por lo tanto, ya no solamente miramos el efecto de la fertilizante, el efecto de la variedad, sino también el efecto de la interacción de estas dos variables. Esas variables se encuentran en la base de datos. Corramos el modelo y vamos a ver la matriz de ANOVA. El fertilizante tiene un p-valor muy significativo, por lo tanto, sí está generando un efecto. Las varianzas no son iguales, son diferentes, entonces genera un efecto. La variedad de papa también es significativa, también está generando un efecto. Tanto el fertilizante como la variedad, como la interacción de las variables generan efecto.
Vamos a crear un gráfico de interacción. El comando sería interacción.plot y requerimos entonces de la base de datos, tomamos la variable principal, fertilizante, tomamos la variable bloque, variedad, y finalmente colocamos la variable de salida, que la última variable debe ser una variable numérica, en este caso el rendimiento. Vamos a verificar la interacción entre esas dos. En este gráfico podemos ver en el eje vertical el rendimiento de producción en toneladas por hectárea. En el eje horizontal vemos los fertilizantes, fertilizante 1, 2, 3, 4, y los efectos de esos fertilizantes en la producción. Adicionalmente, vemos que las líneas que se encuentran en el gráfico representan el factor variedad. Por ejemplo, la línea continua es la variedad Yungay. Si analizamos este gráfico, nos dice que para esta línea continua, el Yungay, si aplicamos el fertilizante 1, el nivel de producción es muy alto. Pero al cambiar del fertilizante 1 al fertilizante 2, el nivel de producción baja. Si comparamos el nivel del fertilizante 2 con el fertilizante 3, aumenta un poco con el fertilizante 3 y vuelve a aumentar al cambiar del fertilizante 3 al fertilizante 4. Por lo tanto, la papa Yungay podríamos decir que la mayor producción la genera con el fertilizante 1, seguidamente el nivel de producción, el mayor nivel de producción lo genera el fertilizante 4. Igualmente, si miramos otra variedad de papa, digamos papa única, que es esta línea punteada, que sería esta que está acá. Esta línea es la variedad de papa única. La mayor producción la genera con el fertilizante 1. Si cambiamos del fertilizante 1 al fertilizante 2, entonces el nivel de producción baja. Pero vuelve a cambiar el nivel de producción si cambiamos del fertilizante 2 al fertilizante 3. Y vuelve a disminuir si cambiamos del fertilizante 3 al fertilizante 4. Aunque el fertilizante 3 en la variedad de papa única es un nivel de producción alto, es mejor cuando utilizamos el fertilizante 1. Es mayor el nivel de producción con el fertilizante 1 que con el fertilizante 3. Y así sucesivamente. Esta gráfica también la podemos cambiar. Si yo puedo volver a repetir esto, pero haciendo un cambio, colocando primero la variable variedad, después colocamos la variable fertilizante, la variable rendimiento, la respuesta la dejamos de último. Si corremos este comando, que es la misma gráfica, solamente invertí el orden de las variables, pero veamos cómo se verifica, cómo se visualiza en la gráfica. El rendimiento está en el eje vertical y en este caso la que está en el eje horizontal sería el factor variedad. Veamos entonces esta primera línea punteada que sería el fertilizante 1. El fertilizante 1, notamos que siempre es un nivel de producción por encima a las demás fertilizantes. Vemos que con la papa amarilla la producción es alta utilizando el fertilizante 1, pero la producción del fertilizante 1 baja con guairo, es mucho mayor la producción del fertilizante 1 con la papa nevada. Hay una mayor interacción positiva. A continuación vamos a hacer la última prueba de interacciones utilizando el método de mínimas diferencias significativas. Se requiere tener abierta la biblioteca de Agricolae. Ya esta la habíamos abierto previamente. Entonces, la prueba de mínimas diferencias significativas sería lsd.test.
requiere el modelo de ANOVA donde corrimos las interacciones, sea este último modelo donde ya están las interacciones. El segundo requisito son los factores que vamos a comparar. Los voy a entregar como un vector concatenado, como un vector donde tenemos la variable principal fertilizante y la variable secundaria variedad. Aquí decimos que queremos agrupación y que nos muestre la información en la consola. Nos interesa es la tabla final. La mejor interacción, la mayor interacción se presenta entre el fertilizante 1 y la papa nevada, generando un nivel de producción de 18 toneladas por hectárea. Y notemos que ese grupo, el grupo A, no aparece en ningún otro, o sea que es muy significativa la diferencia de interacciones con las demás combinaciones. El siguiente nivel de producción sería al utilizar el fertilizante 1 con la papa Yungay. La producción promedio es de 17 toneladas por hectárea, también es un grupo significativo diferente. Y el tercero en rendimiento sería la combinación del fertilizante 1 en la papa única, la variedad única, con 13 toneladas por hectárea. Los que más producción generan y con qué fertilizante usar sería Nevada, Yungay y única, y el fertilizante que vamos a utilizar es el F1. Hasta aquí es nuestra taller de hoy. En otra sección vamos a ver los cuadros latinos y repasar todo este proceso.